Este es el primer capítulo de un viaje profundo y transformador por el universo de la mediación y resolución de conflictos, un tema que resuena con creciente intensidad en los corazones y mentes de aquellos que buscan el autoconocimiento y la autoayuda. Pero antes, suscríbete al canal, deja un me gusta y comenta. La mediación, en su esencia más pura, trasciende la mera técnica de resolución de disputas. Se presenta como una filosofía de vida, un camino para el redescubrimiento de uno mismo y para la construcción de relaciones más saludables y armoniosas. En un mundo cada vez más polarizado y repleto de ruidos comunicacionales, la habilidad de mediar conflictos, comenzando por nuestros propios dilemas internos, se torna no solo deseable, sino fundamental para el bienestar individual y colectivo. Este capítulo inaugural tiene como objetivo sentar las bases conceptuales y prácticas para que tú, lector, puedas iniciar o profundizar en tu comprensión sobre cómo la mediación y las estrategias de resolución de conflictos pueden ser aliadas poderosas en tu búsqueda de una vida más consciente, equilibrada y gratificante. La mediación se define formalmente como un proceso voluntario, confidencial y estructurado, en el cual las partes involucradas en un conflicto buscan, con la ayuda de un tercero imparcial y neutro, el mediador, encontrar soluciones que sean mutuamente satisfactorias, a diferencia de un proceso judicial, donde un juez impone una decisión, o de un arbitraje, donde un árbitro decide con base en argumentos. En la mediación, el poder de decisión permanece íntegramente en manos de las partes. El mediador no juzga, no aconseja, no ofrece soluciones preconcebidas. Su papel es el de un facilitador cualificado de la comunicación y la negociación, utilizando técnicas específicas para ayudar a los involucrados a identificar sus verdaderos intereses y necesidades, explorar opciones creativas y construir acuerdos que reflejen un consenso genuino y sostenible. Los principios fundamentales de la mediación incluyen la voluntariedad, lo que significa que las partes participan por libre y espontánea voluntad y pueden retirarse en cualquier momento. La confidencialidad, que asegura que todo lo dicho o revelado durante las sesiones de mediación no podrá ser utilizado fuera de ese contexto, salvo en situaciones legalmente previstas como riesgo para la vida. La imparcialidad y neutralidad del mediador, que garantizan que no tomará partido ni tendrá interés en el resultado de la disputa, tratando a todas las partes con igualdad y respeto. Y el empoderamiento de las partes, que busca restaurar la capacidad de los involucrados para resolver sus propios problemas, promoviendo autonomía y responsabilidad. En el contexto del autoconocimiento y la autoayuda, la aplicación de estos principios comienza internamente. Antes de intentar mediar un conflicto con otra persona, necesitamos aprender a mediar los conflictos que residen dentro de nosotros. Nuestras contradicciones, nuestros miedos, nuestras creencias limitantes. Comprender nuestras propias reacciones emocionales, nuestros desencadenantes y nuestros patrones de comportamiento ante situaciones desafiantes es el primer y más crucial paso para abordar disputas externas de forma más serena, lúcida y constructiva. Es aquí donde la perspectiva sobre el conflicto en sí experimenta una transformación radical. Tradicionalmente vistos como algo negativo, a evitar a toda costa, los conflictos, desde la óptica de la mediación y el desarrollo personal, se revelan como valiosísimas oportunidades de crecimiento, aprendizaje y autodescubrimiento. Son como espejos que reflejan aspectos de nosotros mismos que de otra forma permanecerían ocultos. Un conflicto puede exponer necesidades no satisfechas,
valores que están siendo ignorados, heridas emocionales que necesitan atención y sanación. En lugar de huir de estas revelaciones dolorosas, se nos invita a enfrentarlas con valentía y curiosidad. Esta postura proactiva ante el conflicto no solo nos ayuda a encontrar soluciones más efectivas para el problema en cuestión, sino que también fortalece nuestra resiliencia, mejora nuestra capacidad de escucha empática, amplía nuestra inteligencia emocional y, en última instancia, nos convierte en seres humanos más íntegros y conscientes. El viaje del autoconocimiento es, por tanto, la piedra angular de cualquier proceso de mediación eficaz, ya sea formal, conducido por un profesional, o informal, aplicado en nuestras relaciones cotidianas como una herramienta de autoayuda. Una herramienta clásica y extremadamente útil para expandir la autoconciencia es la ventana de Johari, desarrollada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham. Divide el conocimiento sobre una persona en 4 cuadrantes. El área abierta, lo que sé sobre mí y los demás también saben. El área ciega, lo que los demás saben sobre mí, pero yo no sé. El área oculta o secreta, lo que sé sobre mí, pero los demás no saben. Y el área desconocida, lo que ni yo ni los demás sabemos sobre mí. El objetivo del desarrollo personal es ampliar el área abierta, reduciendo las demás, principalmente a través de la retroalimentación honesta, para disminuir el área ciega, y de la autorrevelación consciente, para disminuir el área oculta. Reflexionar sobre cómo encajamos en estos cuadrantes en diferentes contextos y relaciones puede aportar conocimientos profundos sobre nuestros puntos fuertes, nuestras vulnerabilidades y nuestros patrones de interacción. Identificar nuestros patrones de comportamiento habituales ante los conflictos es otro aspecto crucial del autoconocimiento. Tendemos a la evitación, fingiendo que el problema no existe hasta que se vuelve insostenible. Optamos por la agresividad, intentando imponer nuestra voluntad por la fuerza. Adoptamos una postura pasiva, cediendo siempre para evitar el enfrentamiento, incluso si eso significa sacrificar nuestras propias necesidades. O buscamos la colaboración, el diálogo y la construcción conjunta de soluciones. Reconocer estos patrones es el primer paso para cuestionarlos y, si es necesario, modificarlos por comportamientos más asertivos, equilibrados y constructivos. Un individuo, ya sea un mediador profesional o alguien en su viaje de autoayuda, que invierte continuamente en el autoconocimiento, se vuelve capaz de abordar los conflictos con mayor claridad mental, objetividad emocional y una empatía genuina, elementos indispensables para cualquier proceso resolutivo que aspire a la profundidad y la sostenibilidad. Paralelamente al autoconocimiento, la inteligencia emocional, IE, emerge como una competencia vital, un verdadero superpoder en el arte de mediar y resolver conflictos. Popularizada por Daniel Goleman, la IE puede entenderse a través de 5 pilares interconectados. El primero es la autoconciencia emocional, la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones en tiempo real, nombrándolas correctamente y entendiendo sus causas y consecuencias. Sin esta percepción interna, somos fácilmente dominados por impulsos y reacciones automáticas. El segundo pilar es el autocontrol emocional, que no implica suprimir las emociones, sino gestionarlas de forma adecuada, eligiendo respuestas más conscientes y adaptativas en lugar de ser rehenes de estallidos de ira, ansiedad paralizante o tristeza profunda. El tercero es la automotivación, la habilidad de canalizar las emociones al servicio de objetivos y metas personales, manteniendo el enfoque, la persistencia y el optimismo
incluso ante adversidades y frustraciones. El cuarto pilar, crucial para la mediación, es la empatía, la capacidad de percibir, comprender y conectar con las emociones y perspectivas de los demás, poniéndose en su lugar sin necesariamente estar de acuerdo con sus posiciones, pero validando sus sentimientos como legítimos. La empatía es el puente que conecta mundos internos aparentemente distantes. Finalmente, el quinto pilar son las habilidades sociales, que abarcan un amplio repertorio de competencias interpersonales como la comunicación eficaz, la persuasión, el liderazgo, la colaboración y, por supuesto, la propia gestión de conflictos. Desarrollar la inteligencia emocional es un proceso continuo que implica prácticas como la atención plena, mindfulness, la autoobservación, la búsqueda de retroalimentación, la reflexión sobre las propias experiencias emocionales y el aprendizaje de los errores. Un mediador o individuo emocionalmente inteligente es capaz de crear un entorno de seguridad psicológica donde las partes se sientan cómodas para expresar sus emociones más difíciles sin miedo a ser juzgadas, facilitando la escucha activa, la validación mutua y la búsqueda de soluciones creativas. La presencia lúcida, la escucha atenta que va más allá de las palabras para captar las entrelíneas emocionales y la capacidad de validar las emociones ajenas como reales e importantes, incluso si no las comprendemos completamente, son manifestaciones, prácticas de la inteligencia emocional en acción durante un proceso de mediación o una conversación difícil. En este contexto, la comunicación no violenta, CNV, desarrollada por Marshall Rosenberg, ofrece un marco metodológico y filosófico extremadamente poderoso para transformar la manera en que nos comunicamos, especialmente en situaciones de conflicto. La CNV se basa en 4 componentes esenciales que nos ayudan a expresar nuestras necesidades de forma clara y honesta, y a escuchar a los demás con una empatía profunda. El primer componente es la observación. Aprender a describir los hechos concretos que están afectando nuestro bienestar, sin mezclarlos con juicios, críticas, etiquetas o interpretaciones. Por ejemplo, en lugar de decir «siempre llegas tarde», es una falta de respeto, juicio. Podríamos decir, en las últimas 3 veces que quedamos a las 10 de la mañana, llegaste a las 10:30. Observación. El segundo componente es el sentimiento. Identificar y expresar las emociones que surgen en nosotros a partir de esa observación. Es importante distinguir sentimientos genuinos, como tristeza, enfado, miedo, alegría, de pseudo-sentimientos que esconden juicios, como «siento que no me respetas». Continuando con el ejemplo, podríamos decir, cuando llegas a las 10:30, después de haber quedado a las 10, me siento frustrado y desvalorizado. El tercer componente es la necesidad, conectar nuestros sentimientos con nuestras necesidades humanas, universales que están siendo satisfechas o no en esa situación. Necesidades como respeto, consideración, eficiencia, confianza, pertenencia, autonomía, etc. En el ejemplo, me siento frustrado y desvalorizado porque tengo una necesidad de consideración por mi tiempo y de puntualidad en nuestros compromisos. El cuarto y último componente es la petición. Formular una petición clara, concreta, positiva y viable, dirigida a la otra persona, que pueda ayudar a satisfacer la necesidad identificada. Es crucial que sea una petición y no una exigencia. La otra persona debe tener la libertad de decir no. Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a, en nuestros próximos encuentros, esforzarte por llegar a la hora acordada o, si prevés un retraso, avisarme con antelación? Practicar la CNV requiere entrenamiento y un cambio de paradigma.
pasando de una comunicación basada en la culpa y el juicio a una comunicación basada en la honestidad, la empatía y la búsqueda mutua de satisfacer las necesidades de todos los involucrados. Nos enseña a escuchar más allá de las palabras agresivas o defensivas del otro, buscando identificar sus sentimientos y necesidades no expresados, lo que desactiva la reactividad y abre espacio para la conexión y la colaboración. Complementando la CNV, los axiomas de la comunicación, propuestos por la Escuela de Palo Alto, especialmente por Paul Watzlawick, Janet Bevan y Don Jackson, ofrecen valiosos conocimientos sobre la naturaleza de la interacción humana y son fundamentales para entender las dinámicas de los conflictos. El primer axioma afirma que es imposible no comunicarse. Todo comportamiento, incluido el silencio, la ausencia o el lenguaje corporal, es una forma de comunicación y transmite un mensaje. En un conflicto, el silencio de una de las partes puede interpretarse de diversas maneras: desdén, miedo, reflexión, e impacta directamente en la dinámica. El segundo axioma postula que toda comunicación tiene un aspecto de contenido, lo que se dice, y un aspecto de relación, cómo se dice, y lo que esto indica sobre la relación entre los comunicadores. A menudo, los conflictos no residen en el contenido en sí, sino en la forma en que la relación se define o percibe a través de la comunicación. Una crítica constructiva, contenido, puede quedar invalidada por un tono de voz arrogante, relación. El tercer axioma trata de la puntuación de la secuencia de los hechos. La naturaleza de una relación depende de cómo las partes puntúan la secuencia comunicativa. Cada persona tiende a ver su comportamiento como una mera reacción al del otro, creando ciclos viciosos de acusación y defensa. Él gritó porque ella lo provocó porque él la ignoró. El mediador ayuda a romper estos ciclos, mostrando que la realidad es co-construida. El cuarto axioma distingue entre comunicación digital, verbal, lógica, basada en palabras con significados convencionales, y comunicación analógica, no verbal, como la postura, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, que es más ambigua, pero a menudo más poderosa para transmitir emociones y definir relaciones. En los conflictos, la incongruencia entre lo digital y lo analógico, decir "está todo bien" con una expresión de enfado, es una fuente común de malentendidos. El quinto axioma describe las interacciones como simétricas o complementarias. En la interacción simétrica, las partes tienden a reflejar el comportamiento de la otra, basándose en la igualdad. Si uno grita, el otro grita más alto. En la interacción complementaria, el comportamiento de una parte complementa el de la otra, basándose en la diferencia. Uno es dominante, el otro es sumiso. Los conflictos pueden surgir o agravarse en ambos tipos de interacción si se vuelven rígidos o disfuncionales. Comprender estos axiomas ayuda al mediador y al individuo a descodificar las complejidades de la comunicación en conflicto e intervenir de forma más estratégica. Finalmente, algunas estrategias iniciales de mediación pueden incorporarse a nuestro día a día para manejar pequeños roces y prevenir la escalada de conflictos mayores. Una de ellas es transformar las acusaciones en deseos o necesidades. Como ya vimos en la CNV, en lugar de decir "nunca me ayudas en casa", prueba con "me gustaría más colaboración en las tareas domésticas para sentirme menos sobrecargado". Otra estrategia es centrarse en los intereses y necesidades subyacentes, en lugar de aferrarse a posiciones rígidas. Pregúntate y pregunta al otro: ¿qué es realmente importante para ti en esta situación? ¿Qué esperas conseguir? A menudo los intereses son compatibles, aunque las posiciones iniciales parezcan opuestas. Utilizar el poder de la pausa.
Y el silencio reflexivo también es fundamental. Antes de reaccionar impulsivamente a una provocación, respira hondo, cuenta hasta 10 y date un momento para procesar la información y elegir una respuesta más consciente. El silencio puede ser un espacio para que la calma emerja y para que surjan nuevas perspectivas. La técnica del parafraseo empático, que consiste en repetir con tus propias palabras lo que entendiste que el otro dijo y sintió. Entonces, si lo he entendido bien, te sientes frustrado porque necesitas más reconocimiento por tu esfuerzo. Es así. Demuestra escucha activa, valida al otro y corrige posibles malentendidos. Practicar la escucha activa genuina, sin interrumpir, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla y buscando realmente comprender el punto de vista ajeno, es quizá la habilidad más transformadora en la resolución de conflictos. Este primer capítulo es solo el portal de entrada a una exploración mucho más amplia y detallada de los matices de la mediación y la resolución de conflictos como herramientas poderosas para el autoconocimiento, la paz interior y la construcción de relaciones interpersonales más auténticas, respetuosas y colaborativas. En los próximos capítulos profundizaremos en cada uno de estos temas, explorando técnicas más avanzadas, estudios de caso, ejercicios prácticos y las diversas aplicaciones de la mediación en diferentes contextos de la vida personal y profesional. El viaje es continuo y la invitación es para que te involucres activamente en este proceso de aprendizaje y transformación, no solo como un lector pasivo, sino como un practicante curioso y dedicado a cultivar la paz, comenzando desde dentro de ti mismo. La mediación, reiteramos, no es un conjunto de trucos o manipulaciones para ganar una discusión. Es un cambio fundamental en la forma de verte a ti mismo, al otro y al propio conflicto, abrazándolo como un maestro disfrazado, listo para enseñarnos lecciones valiosas sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. La autoayuda en 1900. Este sentido encuentra en la mediación un aliado robusto, ofreciendo un camino estructurado, empático y profundamente humano para navegar por las inevitables fricciones y desafíos que la vida nos presenta, transformando obstáculos en peldaños para una existencia más plena y significativa. Referencias como los trabajos de William Ury sobre negociación basada en principios, las contribuciones de John Paul Lederach sobre transformación de conflictos en contextos de paz, y las diversas escuelas de pensamiento sobre mediación familiar, comunitaria y organizacional serán exploradas para enriquecer aún más nuestra comprensión. La intención es proporcionar un panorama amplio que capacite al lector no solo a entender, sino a aplicar estos conocimientos en su día a día, promoviendo cambios positivos en su vida y en su entorno. La construcción de un texto con esta densidad y especificidad de formato, sin saltos de línea, exige una lectura atenta y enfocada, pero esperamos que el contenido compense el desafío estilístico, ofreciendo ideas y herramientas que resuenen positivamente en tu viaje de autodesarrollo. En el segundo capítulo de nuestra inmersión en el universo de la mediación y resolución de conflictos, dirigimos nuestro enfoque hacia una profundización práctica y estratégica, expandiendo los conceptos fundamentales presentados anteriormente y explorando cómo estas poderosas herramientas pueden aplicarse en una variedad de contextos, siempre con la mirada puesta en el autoconocimiento y la autoayuda. Si en el primer capítulo establecimos las bases teóricas y la importancia de la inteligencia emocional y la comunicación no violenta, ahora avanzaremos para desentrañar las sutilezas de la mediación en acción, detallando técnicas avanzadas de negociación, comprendiendo los diferentes perfiles de actuación que un mediador puede adoptar
y cómo podemos internalizar estas posturas para nuestra propia automediación, e investigando el papel crucial de la creatividad en la construcción de soluciones innovadoras y mutuamente satisfactorias. La mediación, lejos de ser un campo monolítico, se adapta y se manifiesta de formas distintas según el entorno y la naturaleza de las disputas. En la mediación familiar, por ejemplo, el foco recae en la preservación o la reconfiguración saludable de los vínculos afectivos, especialmente cuando hay hijos involucrados, buscando soluciones que minimicen el impacto emocional de divorcios, repartos o cuestiones de custodia. Aquí, la sensibilidad del mediador para lidiar con emociones intensas e historias de vida complejas es primordial. En la mediación escolar, el objetivo trasciende la resolución de un conflicto puntual entre alumnos o entre alumnos y profesores. Se busca fomentar una cultura de paz y diálogo dentro de la comunidad educativa, capacitando a los jóvenes para que desarrollen sus propias habilidades de resolución de conflictos y promoviendo un entorno de aprendizaje más seguro y respetuoso. La mediación comunitaria, por su parte, aborda cuestiones que afectan a grupos de vecinos, asociaciones o comunidades enteras, como disputas por el uso de espacios comunes, problemas de convivencia o divergencias sobre proyectos locales. En este escenario, el mediador actúa como un constructor de puentes, facilitando el diálogo entre múltiples actores con intereses diversos y a veces antagónicos, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien al colectivo y fortalezcan el tejido social. Con el advenimiento y la popularización de las nuevas tecnologías, la mediación online, ODR, Online Dispute Resolution, ha ganado un espacio significativo, ofreciendo una alternativa accesible y eficiente para resolver disputas a distancia, superando barreras geográficas y en muchos casos reduciendo costes. Las plataformas digitales, con herramientas de videoconferencia, chat y gestión de documentos, permiten que el proceso de mediación se lleve a cabo de forma síncrona o asíncrona, exigiendo del mediador y de las partes habilidades adicionales de comunicación digital y una atención redoblada para construir confianza y rapport en un entorno virtual. Para el individuo en busca de autoayuda, comprender estas diferentes aplicaciones de la mediación enriquece su repertorio, pues los principios y técnicas subyacentes son universales y pueden adaptarse para la gestión de conflictos internos o interpersonales en cualquier ámbito de la vida. Uno de los pilares para el éxito en cualquier proceso de mediación, sea formal o informal, es la habilidad de negociación, superando la visión tradicional de la negociación como un tira y afloja donde una parte gana y la otra pierde, gana-pierde. La mediación promueve la negociación basada en principios, también conocida como negociación integrativa o modelo de Harvard, popularizado por Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton en su libro Cómo llegar al sí. Este modelo se sustenta en 4 principios fundamentales. Primero, separar a las personas del problema, centrarse en la cuestión en sí, y no en ataques personales o en el deterioro de la relación. Es crucial tratar al otro con respeto, incluso discrepando vehementemente de sus posiciones. Segundo, enfocarse en los intereses, no en las posiciones. Las posiciones son lo que las personas dicen que quieren. Los intereses son las necesidades, deseos, miedos y preocupaciones subyacentes que motivan esas posiciones. A menudo, al explorar los intereses, se descubre que no son tan conflictivos como las posiciones iniciales sugerían. Tercero, crear opciones.
de beneficios mutuos. Antes de intentar llegar a un acuerdo, es fundamental generar una variedad de posibilidades y soluciones creativas que puedan satisfacer los intereses de ambas partes. Este es el momento del brainstorming, de la exploración sin prejuicios, buscando ampliar el pastel antes de repartirlo. Cuarto, insistir en criterios objetivos. Cuando los intereses aún se oponen, la solución debe buscarse con base en algún estándar justo, independiente de la voluntad de las partes, como la ley, un precedente, una valoración de mercado, la opinión de un experto o principios morales compartidos. Esto evita que el acuerdo sea resultado de presión o arbitrariedad. Internalizar estos principios de la negociación de Harvard es una herramienta poderosa de autoayuda que permite abordar nuestras propias negociaciones cotidianas con la pareja, el jefe, los hijos o incluso en nuestras deliberaciones internas de forma más constructiva, colaborativa y eficaz. Los mediadores, a lo largo de su práctica, desarrollan diferentes estilos o perfiles de actuación que pueden variar según la situación, la naturaleza del conflicto y las características de las partes involucradas. Aunque existen diversas clasificaciones, podemos destacar algunos perfiles principales. El mediador facilitador, más cercano al modelo clásico, se centra en gestionar el proceso de comunicación y negociación, ayudando a las partes a explorar sus intereses y encontrar sus propias soluciones, sin ofrecer opiniones o sugerencias directas sobre el contenido de la disputa. Su principal herramienta es la pregunta. El mediador evaluador, por otro lado, adopta una postura más directiva, pudiendo ofrecer evaluaciones sobre los puntos fuertes y débiles de los argumentos de cada parte, compartir su opinión sobre posibles resultados en caso de que el conflicto se llevara a un tribunal, o incluso sugerir propuestas de acuerdo. Este estilo es más común cuando las partes buscan una orientación más incisiva o cuando existe un gran desequilibrio de poder o información. También está el mediador transformador, cuyo enfoque principal no es solo resolver el problema específico, sino promover el empoderamiento de las partes, restaurando su capacidad para tomar decisiones y resolver sus propios problemas. Y el reconocimiento mutuo, ayudando a cada parte a comprender y valorar la perspectiva y la humanidad del otro, incluso en medio del conflicto. Para la autoayuda, reflexionar sobre estos perfiles puede inspirarnos a ser más flexibles en nuestro propio enfoque de los conflictos. En algunos momentos, podemos necesitar ser más facilitadores de nuestro diálogo interno, simplemente observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. En otros, podemos requerir una autoevaluación más crítica y honesta de nuestras posiciones. Idealmente, siempre deberíamos buscar una transformación interna que nos lleve a un mayor empoderamiento y a un reconocimiento más profundo de nuestras propias necesidades y las de aquellos con quienes nos relacionamos. Profundizando en la comunicación no violenta CNV, presentada en el capítulo anterior, es vital practicar sus 4 componentes: observación, sentimiento, necesidad y petición, con ejemplos concretos del día a día. Imagina una situación común de conflicto doméstico. Los platos sucios en el fregadero. Una comunicación violenta podría ser: nunca lavas los platos, eres un vago, aplicando la CNV. Cuando veo los platos acumulados en el fregadero después de la cena, observación, me siento sobrecargada e irritada. Sentimiento, porque necesito colaboración y un entorno limpio y organizado para relajarme. Necesidad. ¿Estarías dispuesto a lavar los platos esta noche o a que acordemos una división más equilibrada de esta tarea? Petición.
Observa cómo el segundo enfoque, aunque pueda parecer más largo, es infinitamente más constructivo. No ataca, no juzga, sino que expresa la experiencia interna de quien habla y abre una invitación al diálogo y a la colaboración. Practicar. La CNV con uno mismo también es un ejercicio poderoso de autocompasión y autoayuda. Cuando cometemos un error, en lugar de criticarnos duramente, soy un idiota, lo he estropeado todo, podemos aplicar la CNV. Cuando me doy cuenta de que he cometido este error, observación, me siento frustrado y avergonzado, sentimiento, porque tengo una necesidad de competencia y de contribuir positivamente, necesidad. ¿Qué puedo aprender de esta situación y cómo puedo intentar reparar el daño o hacerlo de manera diferente la próxima vez? Petición interna de aprendizaje y acción. La creatividad desempeña un papel fundamental en la mediación, especialmente en la fase de generación de opciones de beneficios mutuos. A menudo, los conflictos persisten porque las partes se quedan atrapadas en un número limitado de soluciones obvias, generalmente basadas en sus posiciones iniciales. El mediador o el individuo en proceso de automediación necesita estimular el pensamiento fuera de la caja, fomentando el brainstorming libre de críticas, la combinación de ideas aparentemente dispares y la búsqueda de soluciones que satisfagan diferentes intereses de formas innovadoras. Técnicas como la abogacía del ángel, donde se busca el mejor escenario posible para todos, o la fragmentación del problema en partes más pequeñas, pueden ayudar a desbloquear impases y revelar soluciones que inicialmente no eran visibles. La gestión de las emociones en situaciones de alta intensidad es otro desafío crucial. Cuando emociones como la ira, el miedo o la tristeza profunda dominan la escena, la capacidad de pensar racionalmente y comunicarse de forma constructiva se ve gravemente comprometida. El mediador necesita tener habilidad para reconocer los signos de escalada emocional, crear un entorno seguro para que esas emociones puedan expresarse sin causar más daño, a través de la escucha empática, la validación y la nominación de los sentimientos, y utilizar técnicas para ayudar a las partes a calmarse y recuperar el equilibrio, como pausas estratégicas, ejercicios de respiración o el replanteamiento de la situación. En la autoayuda, aprender a identificar nuestros propios desencadenantes emocionales y desarrollar estrategias de autorregulación, como la práctica de mindfulness, la actividad física o el diálogo interno compasivo, es esencial para no ser secuestrados por nuestras emociones en momentos de conflicto. Construir acuerdos sostenibles es el objetivo final de la mediación. Un acuerdo no es sostenible solo porque se haya firmado. Debe ser realista, específico, medible, equilibrado y, sobre todo, debe satisfacer mínimamente los intereses fundamentales de todas las partes involucradas. Los acuerdos impuestos o que dejan a una de las partes sintiéndose profundamente injusticiada tienden a no cumplirse a largo plazo. Por eso, el proceso de construcción del acuerdo es tan importante como el acuerdo en sí. Debe ser fruto de una deliberación conjunta, donde todos se sientan escuchados y corresponsables de la solución encontrada. La mediación también se revela como una poderosa herramienta de prevención de conflictos. Al promover una cultura de diálogo, escucha activa, respeto mutuo y colaboración, capacita a individuos, familias, organizaciones y comunidades para abordar sus divergencias de manera más temprana y constructiva, antes de que se transformen en conflictos abiertos y destructivos. Incorporar los principios de la mediación en nuestra comunicación diaria, en nuestras reuniones de trabajo, en nuestras interacciones familiares, es una inversión en la calidad de nuestras relaciones y en la prevención de desgastes innecesarios.
Como ejercicio práctico de autoayuda, proponemos que comiences a observar los conflictos a tu alrededor y dentro de ti desde una nueva perspectiva. Intenta identificar los intereses detrás de las posiciones. Practica la escucha empática, aunque sea mentalmente, intentando ponerte en el lugar del otro. Experimenta con formular observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones en situaciones cotidianas. Anota tus reflexiones. Cuanto más practiques estas habilidades, más naturales se volverán y más preparado estarás para transformar los conflictos de tu vida en oportunidades de crecimiento, conexión y paz. Este segundo capítulo buscó equiparte con un arsenal más robusto de estrategias y comprensiones sobre la mediación y la resolución de conflictos. Recuerda que el aprendizaje es un proceso continuo y que la maestría viene con la práctica persistente y la reflexión constante. En el próximo capítulo, exploraremos aún más a fondo las dimensiones psicológicas y relacionales de los conflictos y cómo la mediación puede ayudarnos a sanar heridas y construir un futuro más colaborativo. El viaje por el autoconocimiento a través de la mediación es desafiante, pero las recompensas, mayor paz interior, relaciones más saludables y una mayor capacidad para navegar por las complejidades de la vida son incalculables. Continúa con nosotros en esta exploración, adentrando el tercer capítulo de nuestro viaje exploratorio sobre mediación y resolución de conflictos desde la perspectiva del autoconocimiento y la autoayuda. Nos sumergimos ahora en las profundidades de la psique humana para comprender las dimensiones psicológicas que moldean, intensifican y en ocasiones perpetúan los conflictos. Si los capítulos anteriores allanaron el camino con los fundamentos conceptuales de la mediación, la importancia de la inteligencia emocional, la comunicación no violenta y las estrategias de negociación, este capítulo se propone desentrañar las raíces psicológicas de los desencuentros, el impacto de nuestra subjetividad en la percepción y reacción ante los conflictos, y cómo el autoconocimiento profundo, aliado a técnicas de autoobservación y autorregulación emocional, puede convertirse en la llave maestra para transformar patrones destructivos en oportunidades de sanación y crecimiento personal. La psicología de los conflictos es un campo vasto que investiga cómo nuestros pensamientos, emociones, creencias, valores, necesidades y experiencias pasadas influyen en la manera en que vivimos y respondemos a las divergencias. Uno de los conceptos centrales es el de percepción selectiva. Tendemos a interpretar la realidad y las acciones de los demás de una manera que confirme nuestras creencias preexistentes, a menudo ignorando o minimizando información que contradice nuestra visión del mundo. En un conflicto, esto significa que cada parte puede tener una versión completamente diferente de los hechos, ambas percibidas como verdades absolutas, lo que dificulta enormemente la búsqueda de un entendimiento común. El sesgo de confirmación, un primo cercano de la percepción selectiva, nos lleva a buscar activamente evidencias que corroboren nuestras hipótesis iniciales sobre el otro o sobre la situación, mientras que el sesgo de atribución fundamental nos hace sobreestimar el papel de los rasgos de personalidad al explicar el comportamiento ajeno. Actuó así porque es egoísta, y subestimar el impacto de factores situacionales. Actuó así porque estaba bajo una inmensa presión. Reconocer estos sesgos cognitivos en nosotros mismos es un paso crucial de autoconocimiento y autoayuda, pues nos permite cuestionar nuestras propias certezas y abrir espacio para considerar perspectivas alternativas. Las emociones desempeñan un papel central y frecuentemente abrumador en los SAI, cuando las emociones desempeñan un papel central y frecuentemente abrumador en los conflictos. Miedo,
ira, tristeza, vergüenza, culpa. Estas emociones primarias, cuando no son reconocidas, comprendidas y gestionadas adecuadamente, pueden escalar rápidamente un desacuerdo, transformando una conversación difícil en una batalla campal. Y la teoría del secuestro de la amígdala, popularizada por Daniel Goleman, describe cómo, en situaciones de alta carga emocional, percibidas como amenazadoras, nuestro cerebro reptiliano y límbico puede asumir el control, desencadenando respuestas de lucha, huida o congelamiento, y desactivando temporalmente nuestro córtex prefrontal, la sede del pensamiento racional y de la toma de decisiones consciente. Aprender a identificar las señales físicas y mentales de que estamos a punto de ser secuestrados y desarrollar técnicas de pausa estratégica como la respiración profunda, la cuenta regresiva o un breve alejamiento de la situación, son habilidades vitales de autorregulación que pueden cultivarse a través de la práctica de la atención plena, mindfulness y el autoconocimiento. La historia personal de cada individuo, con sus experiencias de apego en la infancia, traumas, aprendizajes sobre cómo lidiar con las emociones y conflictos modelados por la familia y la cultura, crea un mapa interno que influye profundamente en sus reacciones en el presente. Las heridas no sanadas del pasado pueden reactivarse por situaciones actuales que, aunque superficialmente diferentes, tocan dolores antiguos, llevando a reacciones desproporcionadas o a patrones repetitivos de comportamiento disfuncional en las relaciones. La terapia y otros procesos de desarrollo personal que promueven la exploración y la resignificación de estas experiencias pasadas son, por tanto, aliados poderosos en el viaje de autoayuda para una mejor gestión de conflictos. El concepto de sombra, popularizado por Carl Jung, se refiere a los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos por no alinearse con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos o con las expectativas sociales. Frecuentemente, los rasgos que más nos irritan o provocan reacciones intensas en los demás son, en realidad, proyecciones de nuestra propia sombra no reconocida. El conflicto, en este sentido, puede ser una invitación dolorosa, pero necesaria, para mirar esas partes rechazadas de nosotros mismos, integrándolas y haciéndonos más completos. El autoconocimiento del mediador, como explorado por Leonardo de la Pascua, es fundamental, pero esta necesidad se extiende a cualquier persona que desee mejorar su capacidad para lidiar con conflictos de forma constructiva. Conocer nuestros propios límites, nuestras tendencias internas, nuestras preferencias y, especialmente, nuestros puntos ciegos, esas áreas donde nuestra autopercepción es defectuosa, es esencial para no contaminar el proceso de resolución con nuestras propias cuestiones no resueltas. La autoobservación constante, la búsqueda de retroalimentación honesta de personas de confianza y la disposición para un aprendizaje continuo sobre uno mismo son actitudes indispensables. La ética del habla, en oposición a la mera etiqueta de la conversación, donde prevalece el pacto de no escucha mutua, invita a un diálogo más auténtico y profundo, tanto interno como externo. Esto implica desarrollar la capacidad de escuchar para comprender, y no solo para responder o refutar. Implica expresarse con honestidad y vulnerabilidad, asumiendo la responsabilidad por nuestros propios sentimientos y necesidades, sin culpar al otro. La autoempatía, la capacidad de aplicar la empatía a nosotros mismos, es otro pilar crucial. A menudo somos nuestros críticos más severos. Aprender a tratarnos con la misma compasión, comprensión y gentileza que intentaríamos ofrecer a un amigo en sufrimiento es fundamental para superar el autojuicio paralizante y para conectarnos con nuestras necesidades más profundas.
Cuando erramos o actuamos de una forma de la que nos arrepentimos, en lugar de caer en la espiral de la autocondena, podemos preguntarnos: ¿qué necesidad mía no fue satisfecha y estaba buscando expresión a través de este comportamiento? ¿Qué puedo aprender de esto? Este proceso, como señala Marshall Rosenberg, implica vivir un duelo necesario por nuestras imperfecciones, lo que nos permite aprender y crecer, en lugar de quedarnos atrapados en la culpa. El paso de la culpa a la responsabilidad es transformador. La culpa tiende a ser retrospectiva y centrada en el castigo. La responsabilidad es prospectiva y enfocada en la solución y el aprendizaje. Asumir la responsabilidad por nuestra parte en el conflicto, por nuestras reacciones y por nuestras elecciones, nos devuelve el poder de actuar y cambiar la situación, en lugar de sentirnos víctimas pasivas de las circunstancias o del comportamiento ajeno. La regulación emocional, como se mencionó anteriormente, es una habilidad que puede desarrollarse. Además de la atención plena y las pausas estratégicas, técnicas como el reenfoque cognitivo, reinterpretar una situación de una forma menos amenazadora o más constructiva. La expresión emocional saludable a través de la escritura, el arte, la conversación con alguien de confianza o incluso actividades físicas que liberen la tensión, y el cultivo de emociones positivas como gratitud, esperanza y compasión pueden aumentar nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad de mantener la claridad mental incluso bajo presión. La psicología positiva ofrece muchas herramientas en este sentido, enfocándose no solo en la corrección de déficits, sino en el cultivo de fortalezas y virtudes. En el contexto de la mediación y la autoayuda, también es importante comprender la dinámica del poder en los conflictos. El poder puede manifestarse de diversas formas: poder financiero, poder jerárquico, poder de la información, poder físico, poder emocional, como la capacidad de manipular o intimidar. Los desequilibrios de poder pueden dificultar la negociación justa y la construcción de acuerdos mutuamente satisfactorios. Un mediador habilidoso y un individuo autoconsciente necesita estar atento a estas dinámicas, buscando equilibrar el terreno de juego, empoderar a la parte más vulnerable sin tomar partido y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas. La teoría de juegos, aunque es un campo más matemático, ofrece perspectivas interesantes sobre las estrategias de cooperación y competencia en situaciones de interdependencia, como los conflictos. El famoso dilema del prisionero ilustra cómo la búsqueda individual del mejor resultado puede llevar a un resultado peor para todos los involucrados, mientras que la cooperación, aunque implique algún riesgo, puede conducir a beneficios mutuos. Esto refuerza la importancia de construir confianza y buscar soluciones de beneficio mutuo, en lugar de atrincherarse en una mentalidad de suma cero. La resistencia al cambio es otro factor psicológico poderoso que frecuentemente impide la resolución de conflictos. Cambiar nuestros patrones de pensamiento, comportamiento o relación, incluso si son claramente disfuncionales, puede ser aterrador, ya que nos saca de nuestra zona de confort, aunque sea incómoda, y nos lanza a lo desconocido. El miedo a lo nuevo, el apego a lo familiar y los beneficios secundarios que obtenemos al mantener el statu quo, como el rol de víctima, que puede generar atención o evitar responsabilidades. Son fuerzas que necesitan ser reconocidas y trabajadas, con paciencia y compasión. La mediación, al crear un espacio seguro para la exploración de nuevas posibilidades y al enfocarse en los beneficios del cambio, puede ayudar a superar estas resistencias. Para la autoayuda, es fundamental desarrollar una mentalidad de crecimiento, growth mindset, como propone Carol Dweck.
creyendo que nuestras habilidades y cualidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo y el aprendizaje en oposición a una mentalidad fija, fixed mindset, que ve nuestras capacidades como inmutables. Una mentalidad de crecimiento nos hace más abiertos a la retroalimentación, más resilientes ante los fracasos, que se ven como oportunidades de aprendizaje, y más dispuestos a abrazar desafíos, incluido el desafío de cambiar patrones de conflicto arraigados. El perdón, tanto el perdón al otro como el autoperdón, es frecuentemente un componente esencial para la resolución profunda y duradera de conflictos, especialmente aquellos que involucran heridas y traiciones significativas. El perdón no significa olvidar lo que pasó, ni necesariamente reconciliarse con el ofensor, ni excusar el comportamiento inapropiado. Significa, ante todo, liberarse del peso emocional, del resentimiento, la ira y el deseo de venganza, que nos mantienen atados al pasado y nos impiden avanzar. Es un acto de autocuidado y de liberación emocional. El proceso de perdón puede ser largo y complejo, involucrando el reconocimiento del dolor, la expresión de las emociones, la búsqueda de comprensión sin necesariamente justificar y una decisión consciente de soltar la carga. La psicología ha explorado diversas aproximaciones para facilitar este proceso, y la mediación puede, en algunos casos, crear el contexto para que conversaciones difíciles sobre el perdón puedan ocurrir. Este tercer capítulo buscó iluminar las complejas interacciones entre nuestra psicología interna y la forma en que vivimos los conflictos. Al comprender mejor nuestros sesgos cognitivos, nuestras reacciones emocionales, el impacto de nuestra historia personal, y la importancia del autoconocimiento, la autoempatía y la autorregulación, ganamos herramientas valiosas no solo para mediar conflictos externos, sino, fundamentalmente, para mediar los conflictos que habitan en nosotros. El viaje de la autoayuda es, en gran medida, un viaje de pacificación interna, de integración de nuestras partes fragmentadas y de cultivo de una relación más consciente y compasiva con nosotros mismos. En el último capítulo consolidaremos estos aprendizajes, explorando cómo integrar la mediación y la resolución de conflictos como una filosofía de vida, aplicando estas habilidades de forma consistente para construir relaciones más saludables, comunidades más resilientes y, en última instancia, un mundo interior y exterior más pacífico. La transformación comienza dentro de cada uno, y la mediación ofrece un mapa y una brújula para este viaje esencial. Llegamos al cuarto y último capítulo de nuestro viaje inmersivo por el universo de la mediación y resolución de conflictos. Un recorrido que nos ha conducido desde los fundamentos conceptuales hasta las profundidades de la psicología humana y las estrategias prácticas para transformar divergencias en oportunidades de crecimiento. En este momento culminante, nuestro objetivo es consolidar los aprendizajes y, más importante, explorar cómo la mediación puede trascender el papel de mera técnica para convertirse en una verdadera filosofía de vida. Un conjunto de principios y posturas que, interiorizados y practicados consistentemente, pueden revolucionar nuestra forma de interactuar con nosotros mismos, con los demás y con los desafíos inherentes a la existencia. La propuesta aquí es demostrar que las habilidades de escucha empática, comunicación no violenta, negociación basada en intereses, autoconocimiento y autorregulación emocional no son solo herramientas para resolver disputas puntuales, sino pilares para la construcción de relaciones más saludables, comunidades más resilientes y una vida personal más plena, significativa y pacífica. Adoptar la mediación como filosofía de vida implica, ante todo,
un cambio de paradigma en la forma en que encaramos el conflicto. En lugar de verlo como una amenaza, un fallo o una señal de que algo está irremediablemente mal, pasamos a reconocerlo como una parte natural e inevitable de la experiencia humana, un motor de transformación y una invitación constante al aprendizaje y a la evolución. Significa cultivar una curiosidad genuina por las perspectivas ajenas, incluso cuando divergen radicalmente de las nuestras, y una disposición para suspender el juicio y buscar la comprensión mutua. Es abrazar la idea socrática del sé que no sé nada, como un antídoto contra la arrogancia intelectual y la rigidez de pensamiento, manteniendo una apertura para ser sorprendidos y transformados por el encuentro con el otro. En el día a día, esta filosofía se traduce en pequeños, pero significativos, cambios de comportamiento. Comienza por la autoobservación atenta. ¿Cómo reacciono cuando mis expectativas se ven frustradas? ¿Cuáles son mis desencadenantes emocionales? ¿Qué patrones de comunicación tiendo a repetir en situaciones de tensión? La práctica de la atención plena, mindfulness, que implica dirigir la conciencia al momento presente, sin juicio, puede ser una aliada poderosa en este proceso de autoconocimiento, ayudándonos a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, donde podemos elegir actuar de forma más consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. La escucha activa y empática, uno de los pilares de la mediación, se convierte en una práctica diaria. Esto significa escuchar no solo con los oídos, sino con todo nuestro ser, buscando comprender no solo las palabras dichas, sino también los sentimientos y las necesidades no expresadas detrás de ellas. Significa ofrecer al otro el regalo de nuestra presencia plena, validando su experiencia emocional incluso si no estamos de acuerdo con sus conclusiones. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse o mitigarse si simplemente nos dispusiéramos a escuchar verdaderamente al otro sin interrumpir, sin preparar nuestra defensa, sin imponer nuestra visión? La comunicación no violenta, CNV, como se detalló en los capítulos anteriores, ofrece un guión práctico para incorporar esta escucha y esta expresión empática en nuestras interacciones. Practicar la distinción entre observaciones y juicios, identificar y nombrar nuestros sentimientos, conectar esos sentimientos con nuestras necesidades universales y formular peticiones claras y respetuosas son habilidades que con el tiempo y la dedicación pueden convertirse en una segunda naturaleza, transformando la calidad de nuestras relaciones más íntimas y también nuestras interacciones sociales más amplias. La negociación basada en intereses, en oposición a la negociación posicional, también se extiende más allá de la mesa de mediación formal. En cualquier situación donde necesitamos conciliar deseos o necesidades divergentes, ya sea decidiendo el destino de las vacaciones familiares, negociando un aumento salarial o buscando un consenso sobre un proyecto comunitario, podemos aplicar los principios de separar a las personas del problema, enfocarnos en los intereses subyacentes, generar opciones de beneficios mutuos y utilizar criterios objetivos. Este enfoque no solo aumenta las posibilidades de llegar a acuerdos más satisfactorios y duraderos, sino que también preserva y fortalece las relaciones, ya que se basa en el respeto mutuo y en la búsqueda de soluciones, que en la medida de lo posible satisfagan las necesidades de todos los involucrados. La filosofía de la mediación también nos invita a cultivar la responsabilidad personal. En lugar de caer en la trampa de la culpa, ya sea culpando al otro por el conflicto o autocondenándonos por nuestros fallos, se nos anima a asumir la responsabilidad por nuestra parte en la dinámica, por nuestras elecciones y por nuestras reacciones. Esto no significa cargar con el peso del mundo sobre los hombros,
sino reconocer nuestro poder de agencia, nuestra capacidad para influir en el curso de los acontecimientos y aprender de nuestras experiencias. El paso de la mentalidad de víctima a la de protagonista es un paso fundamental en el viaje de autoayuda y empoderamiento. La creatividad, tan valorada en la generación de opciones en los procesos de mediación, también se convierte en una aliada en la vida cotidiana. Ante bloqueos o problemas aparentemente insolubles, la capacidad de pensar fuera de la caja, de cuestionar supuestos, de combinar ideas de formas inusuales y de buscar soluciones innovadoras puede marcar toda la diferencia. Esto requiere una mente flexible, abierta a nuevas perspectivas y dispuesta a experimentar. La filosofía de la mediación nos anima a ser artesanos de la paz, utilizando nuestra creatividad para construir puentes donde antes había muros. La gestión de las emociones, un tema recurrente en nuestra exploración, es central para vivir la mediación como filosofía. Esto no significa suprimir o negar nuestras emociones, sino aprender a reconocerlas, comprenderlas y expresarlas de forma saludable y constructiva. Significa desarrollar la inteligencia emocional para no ser rehenes de nuestros impulsos, sino utilizar la energía de nuestras emociones al servicio de nuestros valores y objetivos. Prácticas como la meditación, el diario emocional, la terapia o incluso conversaciones honestas con amigos pueden ayudarnos a mejorar esta competencia esencial. La aplicación de estos principios en el ámbito familiar puede ser particularmente transformadora. Muchas familias viven en ciclos de conflicto crónico, donde patrones disfuncionales de comunicación e interacción se repiten indefinidamente, generando resentimiento, dolor y distanciamiento. Introducir la escucha empática, la CNB, la negociación, basada en intereses y la búsqueda de soluciones de beneficio mutuo, puede romper gradualmente estos ciclos, creando un entorno familiar más amoroso, respetuoso y colaborativo. Enseñar estas habilidades a los niños desde una edad temprana es uno de los mayores legados que podemos dejar a las futuras generaciones. En el entorno laboral, la filosofía de la mediación puede contribuir a la construcción de equipos más cohesionados y productivos, a la mejora del clima organizacional y a la prevención del acoso y del burnout. Los líderes que adoptan una postura mediadora, que saben escuchar a sus colaboradores, que facilitan el diálogo y que buscan soluciones consensuadas para los desafíos, tienden a inspirar más confianza, compromiso y lealtad. La capacidad de dar y recibir feedback constructivo, una habilidad intrínsecamente ligada a la comunicación eficaz y a la empatía, también es fundamental para el desarrollo profesional y para la salud de las relaciones laborales. En un nivel más amplio, la filosofía de la mediación tiene implicaciones profundas para la construcción de comunidades más justas, pacíficas y resilientes. En un mundo cada vez más polarizado, donde el discurso de odio y la intolerancia parecen ganar terreno, la necesidad de promover el diálogo, la comprensión mutua y la búsqueda de puntos en común se vuelve urgente. Iniciativas de mediación comunitaria, justicia restaurativa y diálogo intercultural son ejemplos de cómo los principios de la mediación pueden aplicarse para abordar conflictos sociales complejos, promover la reconciliación y fortalecer el tejido social. El viaje para interiorizar la mediación como filosofía de vida es continuo y requiere práctica, paciencia y autocompasión. Habrá momentos en los que tropecemos, en los que reaccionemos de formas antiguas, en los que nos sintamos frustrados por nuestra aparente falta de progreso. En esos momentos, es crucial recordar que somos seres humanos en constante aprendizaje y que cada tropiezo es una oportunidad para refinar nuestra práctica y profundizar en nuestro autoconocimiento.
Lo importante no es la perfección, sino la dirección y la intención. Como ejercicio final e integrador, invitamos a usted, lector, a reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuáles de los principios y técnicas de la mediación presentados a lo largo de estos 4 capítulos resonaron más con usted? ¿En qué áreas de su vida percibe la mayor necesidad y la mayor oportunidad para aplicar estos aprendizajes? ¿Qué pequeños pasos puede empezar a dar hoy mismo para incorporar la mediación como una filosofía en su día a día? Sugerimos que cree un plan de acción personal para la paz, identificando algunas prácticas específicas que se comprometa a cultivar, como dedicar unos minutos diarios a la escucha empática de un ser querido, practicar la CNB en una conversación difícil o buscar activamente los intereses detrás de las posiciones en una negociación. Recuerde las palabras de grandes filósofos y pensadores que de Sócrates a Platón, de Gandhi a Marshall Rosenberg, nos recordaron la importancia del autoconocimiento, la empatía y la búsqueda de la verdad y la justicia a través del diálogo. La mediación, en su esencia, es una invitación a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos, más conscientes, más compasivos y más capaces de contribuir a un mundo mejor. Al concluir esta obra, esperamos haber plantado semillas de reflexión e inspiración que florezcan en su vida, transformando sus conflictos en puentes hacia un mayor entendimiento, conexión y realización personal. La paz, como muchos sabios nos enseñaron, comienza dentro de cada uno de nosotros. Que la filosofía de la mediación sea su aliada constante en este noble y gratificante viaje. Las referencias y lecturas complementarias que sustentaron esta obra incluyen, pero no se limitan a Cómo llegar al sí de Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, Comunicación no violenta de Marshall B. Rosenberg, Inteligencia emocional de Daniel Goleman, los trabajos de John Paul Lederach sobre transformación de conflictos, los escritos de Tania Almeida sobre mediación y la ventana de Johari, y las contribuciones de diversos autores de la psicología, la filosofía y la teoría de la comunicación para la comprensión y práctica de la mediación. La búsqueda de conocimiento en este campo es vasta y continua, y animamos al lector a explorar estas y otras fuentes para profundizar aún más en su comprensión.